Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy estaremos viendo el caso del jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Aaron Hernández. Vamos a hacer un recorrido por su vida y a tratar de entender y analizar juntos cómo el entorno influyó en su vida. Él fue un deportista muy destacado y quizás esta condición natural fue la causa que condicionó a su entorno para ocultar su mal comportamiento. Podríamos decirlo más claramente, intentaron ocultar la oscuridad detrás de la estrella. Todo fue como un huracán en erupción y el desenlace fue criminal, triste y atroz. Quédate conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy. Comencemos conociendo un poco sobre quién fue Aaron. Aaron nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut. Dennis fue su padre de descendencia puertorriqueña, exjugador de fútbol americano, y su madre Terry de orígenes italianos. También tenía un hermano mayor llamado Dennis, al igual que su padre. Aaron no tuvo un hogar donde la tranquilidad y el amor reinaran. Realmente era un hogar bastante tóxico, había bastantes problemas. Su padre era un hombre de aspecto duro, porte grande y tenía un bigote ancho que endurecía mucho más su personalidad. O sea, imagínense uno de esos bigotes grandes y gruesos que, o sea, realmente como que impone, ¿no? Impone a un hombre y hasta llegan a dar miedo, ¿no? Esos bigotes. En la casa de los Hernández se hacía lo que él mandaba. El clima del hogar era gobernado por su estado de ánimo y su adicción al alcohol. Bueno, donde exista alcoholismo siempre va a haber problemas. Y el matrimonio pues llevaba una relación bastante difícil, bastante dura, no buena. Se peleaban, iban y venían y no faltaba la violencia física, perdón, al extremo de que incluso ambos tuvieron acusaciones, detenciones y hasta llegaron a ser acusados de diferentes crímenes. El hecho de que Aaron se dedicara al fútbol americano también fue por decisión de su padre. Quiero imaginar que el hecho de que su padre practicó este deporte en su juventud hacía que de cierta manera quisiera que su hijo pues practicara el mismo deporte. Pero para su suerte, a Aaron le gustaba el deporte y de hecho lo practicaba muy bien. Desde pequeño se destacó como deportista, siempre resultaba ser representante de su colegio sin importar de qué deporte se tratara. Luego ya más grande, en su adolescencia, afinó sus condiciones deportivas y también comenzó a fumar de la verde. Se peleaba muy seguido y era muy rebelde. A sus 16 años, su padre falleció, se había hospitalizado para realizarse una cirugía de hernia y su corazón lamentablemente falló. Y muy a pesar de lo que podríamos imaginar con lo que les acabo de mencionar sobre el padre, su dureza, alcoholismo y todos los problemas que había en el hogar, los amigos de Aaron dijeron que fue una ausencia que nunca pudo superar y aseguraron que Dennis fue la única persona que le tuvo respeto. De alguna manera, con su ausencia, con la ausencia de su padre, perdió la guía que lo mantenía en curso. Quiero imaginar, supongo que a pesar de que el padre tenía todos estos problemas, alcoholismo, tal vez era muy duro, muy fuerte, de cierta manera mantenía en renglón a sus hijos, ¿no? Y quiero imaginar que de alguna manera también los quería, les demostraba amor a pesar de su dureza y de sus problemas. Y quiero imaginar que tal vez esa sea la razón por la cual, a pesar de todo esto, para Aaron fue muy dura la pérdida de su padre, ¿no? Alguien, una figura que pues estuvo con él desde pequeño, a pesar de todo. Como ya pudieron ver, sabemos que existieron ciertas circunstancias que hicieron que Aaron tomara la decisión de alejarse de su hogar. Luego de la muerte de su padre, Terry, su madre, rápidamente comenzó a tener una relación amorosa con el esposo de Tanya. Tanya vendría siendo la prima de Aaron. Ahora,
Sí, pudiéramos decir que es algo extraño que una persona comience una relación amorosa rápidamente después de que fallece tu, en este caso, pues ya expareja, ¿no? Pero en este caso, pues está el hecho de que la madre lo hace de una manera muy rápida y aparte lo hace con alguien dentro de la familia, o sea, mal por donde lo veas. Y esta actitud de la madre, pues lo puso muy mal. Imagínense el estado de ánimo de un adolescente que acaba de perder a su padre y la madre lo deja solo con su duelo y se relaciona con una persona de la familia. O sea, bastante difícil de entender o de aceptar, ¿no? Y por otra parte, su hermano DJ también, pues básicamente lo dejó solo en ese momento. Bajo esa situación, Aaron decide ir a vivir con su prima Tania, con quien siempre reconoció tener una relación como si ella fuera su madre. Realmente, pues la apreciaba mucho. El problema aquí comienza porque más allá del amor que podía ofrecerle su prima, él comienza a tener malas influencias de personas que frecuentaban la casa de Tania. Allí conoce a Ernesto Wallace, a Carlos Ortiz y veremos más adelante cuánta influencia tiene esto en la vida de Aaron. Aquí podríamos ubicar también a Alexander Bradley, un pandillero con quien también comienza a tener una amistad y frecuentaban clubs y bares nocturnos. En una de sus tantas salidas nocturnas a un club, luego de tomarse unos cuantos, ya saben, traguitos, intentan cobrarlos. Aaron por alguna razón se fastidió y le pegó una trompada a un empleado del club, rompiéndole el tímpano. Y aquí les quiero comentar. Nada en contra de que las personas se diviertan y se tomen sus traguitos, pero hay que conocer los límites y la verdad que es bastante nefasto toparte con alguien o ver a alguien entrar en este tipo de acciones por el hecho de no saber controlar el alcohol, que al final de cuentas pues viene siendo una droga, ¿no? Yo en mi caso personal me pongo muy, muy feliz, pero sí es bastante feo ver cuando alguien no se controla y llega a estos puntos de violencia. Este empleado nunca puso una denuncia y muy de a poco Aaron comienza a desdoblarse entre una vida de día y otra de noche. Shaina Jenkins comenzó una relación con Aaron. Ellos se conocieron básicamente pues en la escuela mientras estudiaban y él pasó a convertirse en esta boom superestrella. Ya promediando la preparatoria notaron que bien él podría ser una estrella de la NFL. Representando a su escuela, rompió todos los récords estatales y pues con esto rápidamente todas las universidades comenzaron a buscar. La Universidad de Florida tomó la delantera y un semestre antes de terminar la preparatoria lo contrató. O sea, aquí podemos ver que Aaron realmente pues tenía dotes de ser buen deportista y en este ámbito del fútbol americano pues realmente se desenvolvía muy muy bien porque pues imagínense, antes de terminar la preparatoria, ya una universidad lo había contratado. O sea, imagínense. El muchacho era bueno en ese aspecto. Al parecer, su entrenador, Urban Meyer, era un ambicioso y solamente quería ganar títulos. Y realmente no le interesó si de verdad este chico estaba preparado o tenía la madurez necesaria para enfrentar esas adversidades. Y es que, siendo honestos, el hecho de ser un excelente deportista, claro, es algo positivo, es algo bueno, pero esto conlleva también esfuerzo, dedicación, sacrificios y a veces estar bajo mucha, mucha presión. Por otra parte, Aaron tampoco cumplía con las calificaciones académicas necesarias para el ingreso a la universidad, pero por el hecho de ser un excelente deportista, pues ocultó la necesidad de cumplir con este otro requisito. Esta situación se repite en bastantes ocasiones. La situación de Aaron no fue la excepción. Como les digo, en este ámbito de los deportes, cuando un joven es bastante bueno en algo, en un deporte, pero no en sus calificaciones, no en lo académico, pues estos oficiales encargados de reclutar jóvenes optan por pasarse de largo el hecho de que pues no están cumpliendo académicamente. Este básicamente es el trato que se le da a los deportistas destacados, así como lo escuchan. También dio positivo en los controles en reiteradas oportunidades y cuando digo controles me refiero a ese tipo de examen, análisis que se les hace
para ver que no estén consumiendo sustancias ilegales. Y en ese ámbito, pues Aaron dio positivo en varias ocasiones y por esa razón, pues simplemente fue puesto como suplente por un tiempo. Y a pesar de continuar acentuándose competitivamente con sus atrapadas y las yardas ganadas, esto no fue suficiente para neutralizar sus problemas e inconvenientes fuera de la cancha. El 30 de septiembre del 2007, Aaron y unos 3 compañeros de la Universidad de Florida son cuestionados por un tiroteo en un club nocturno donde había 2 hombres heridos. Fue así que su entrenador Urban Meyer le propuso para, como básicamente sacárselo de encima, que se postulara para el draft de la Liga Nacional de Fútbol Americano, como comúnmente conocemos la NFL. Para sorpresa del público y de los periodistas, Aaron no fue elegido ni en la primera ni en la segunda ronda de elecciones de los jugadores universitarios para la Gran Liga. Fue recién en la 4ª ronda, en el puesto 113, que fue tomado en cuenta por los New Patriots, el equipo de Boston. Estaba claro que las razones eran conocidas para el entorno más cercano. Él significaba un problema, los reclutadores sabían del comportamiento de Aaron y esto claramente le jugó una mala pasada. Sin embargo, una vez más, sus capacidades deportivas fueron más valoradas a la hora de elegirlo. La historia se vuelve a repetir de cierta manera, ¿no? Tiempo atrás, este chico es elegido para asistir a esta universidad y ser parte del equipo de fútbol cuando sus calificaciones y manera de desenvolverse académicamente pues no eran las mejores y no calificaba, ¿no? Como para esa gran oportunidad. Sin embargo, en aquel entonces dejaron las calificaciones y todo de lado, simplemente se enfocaron en su desenvolvimiento como deportista. Y en este caso, pues básicamente, como ya escucharon, vuelve a pasar lo mismo. Las personas en el entorno de este mundo pues sabían de sus comportamientos y malas actitudes, pero tuvo más peso su excelencia como deportista, lo que hace que finalmente lo elijan en este equipo, ¿no? El contrato fue bajo, pero contenía buenos incentivos si su comportamiento era el adecuado. Y de alguna manera esto dio efecto. En poco tiempo, Aaron comenzó a portarse bien, cambió su conducta, se entrenaba correctamente y en la pretemporada ya se había ganado un puesto titular en el equipo. Su rendimiento en el primer año fue muy bueno, más teniendo en cuenta que era nuevo en la liga. En la segunda temporada se superó ampliamente y fue elegido para el Pro Bowl, que para quien no conoce de la Liga Americana, es el juego de las estrellas de la NFL. Él llegó a lo más alto y fue titular en el Super Bowl. Tuvo un performance destacable que incluyó un touchdown. Los Patriots recompensaron su rendimiento, extendieron el contrato a 5 años por $40 millones. O sea que pudiéramos decir que la carrera de Aaron iba subiendo a pesar de todas estas cosas negativas a su alrededor y obstáculos y demás. Y pues llega el punto donde, boom, le dan este contrato por 5 años más con $40 millones. ¡Wow! Así fue como Aaron se convirtió en una superestrella del fútbol americano. Dicen por ahí que tu pasado puede venir a perseguirte en cualquier momento de tu vida y en este caso algo había sucedido un mes antes del Super Bowl que todos desconocíamos hasta ese momento. ¿Qué fue? Retrocedamos un poco en la vida de la superestrella de la NFL para conocer por qué quería escapar de Boston. Aaron por alguna razón no se sentía cómodo con sus compañeros de los Patriots y por eso prefería regresar con sus amigos antiguos para salir por las noches a bares, a clubs nocturnos y demás. Así fue como se hizo buen amigo de Bradley, un pandillero que además le suministraba de la verde. Recordemos que Aaron cargaba un arma siempre en la guantera de su auto y muy a pesar de que, la pudo haber adquirido sin problemas legales, por alguna razón él prefirió conseguirla como si fuese un gángster.
Según su entorno, por alguna razón, a él le gustaba tener, al menos por las noches, una vida más oscura de pandillas, drogas y quizás algo más turbio. El 16 de julio fue una noche bastante trágica. Aaron y su amigo Alexander Bradley fueron a un club nocturno llamado Cure Lounge. Ahí fue cuando unos jóvenes en el boliche, sin querer y de manera accidental, derraman un trago en Aaron. Por esta razón, él se puso muy nervioso y también se enojó demasiado, según el relato de Alexander. En ese entonces, este decide sacarlo del club y mientras trataba de tranquilizarlo en las afueras del local, Aaron vio salir a los jóvenes del club en un carro y dijo: "Ahí van". Se suben a una SUV plateada y fueron tras ellos. O sea, volvemos a lo que les decía al principio, el hecho de que las personas no sepan controlar el consumo de alcohol, que se molesten por cosas tan insignificantes como esto, o sea, que alguien te derrame un trago de manera accidental, no es para que tú te pongas en este plan, ¿no? Y en este caso, bueno, las cosas llegaron a ser una tragedia. En un semáforo se detuvo el carro y la SUV a un lado. La ventanilla bajó, un brazo salió de la ventana, apuntó y disparó 6 veces. Se escuchó que continuó disparando, pero ya no tenía balas. Afortunadamente, ya no tenía más balas. Al otro día, la noticia salió en los periódicos. Habían asesinado a Daniel de Abreu y Zafiro Furtado, y una tercera persona que afortunadamente solamente había salido herida. Ambos chicos eran inmigrantes de Cabo Verde. La policía inmediatamente comenzó la investigación y no encontró motivo alguno por el cual estos chicos podrían haber sido asesinados. Se creyó en primera instancia que podía ser un ajuste de cuentas, pero realmente no existían pruebas para esto. No eran pandilleros, eran jóvenes trabajadores que simplemente habían salido una noche a tomar unos tragos y a divertirse. La policía no tenía pistas para seguir, la única era la SUV plateada que no encontraban por ningún lado, y unos videos del club donde se veía ingresar a Aaron y tomarse una fotografía con un fan. Pero de verdad, ¿quién podía vincular el doble homicidio con una superestrella de la NFL? O sea, la policía investigando todo esto, yo pienso que en ningún momento les cruzó por la mente que esta superestrella de la NFL tuviera algo que ver con esto, ¿no? Alexander Bradley declaró que durante el siguiente año, luego del asesinato, Aaron había quedado muy paranoico. Todo el tiempo veía policías y detectives en todos lados. Cada noche que salían señalaba a personas y decía que eran detectives, que eran policías y demás. Y el 13 de febrero del 2013, una noche de tantas, ambos salen de noche una vez más. Y Alexander dijo haberlo acusado de paranoico. O sea, el amigo, el amigo, de pronto imagino yo que se cansaba de toda esta paranoia que tenía Aaron, y con justa razón. O sea, él había sido el causante de esta tragedia, ¿no? Y pues esa noche el amigo lo acusa de paranoico y este se lo tomó muy a pecho y muy mal. Luego de este altercado, Aaron le disparó en el ojo a su compañero, o sea, a su amigo. Fue hospitalizado e interrogado por la policía y ante la pregunta de ¿quién te disparó?, él respondió no saber. O sea, él literal no echó de cabeza a su amigo en ese momento. Pero tomó el teléfono y después llamó a Aaron. Y básicamente tienen como una conversación donde Alexander le pregunta, ¿qué pasó? Aaron dice, ¿quién es? Alexander dice, ya sabes quién es. Bradley no lo denunció porque al parecer él no quería simplemente echarlo de cabeza, sino él estaba buscando venganza. Contaba con una pandilla y tenía todos los métodos para hacerlo. Recordemos que Alexander pues era en sí él mismo un pandillero y pues quiero asumir que se juntaba con personas que
pues tenían cosas en común. En este caso, pues eran pandilleros, ¿no? En este punto podemos ver cómo este hombre pues estaba bastante inestable tanto mentalmente como emocionalmente por muchas circunstancias, ¿no? Desde su vida con la familia, abuso de sustancias, las personas con las que se relacionaba, y más adelante hablaremos de otro punto que creo que también es parte del problema, ¿no? En sí, lo que viene siendo el mismo deporte. Pero en este punto, pues Aarón ya no distinguía entre, o sea, no ponía límites para nada. Para él todos eran iguales, tanto gente desconocida como sus amigos. Pudo ser capaz de ponerse violento y agredir a esas personas afuera de este centro nocturno, como agredir a su amigo y dispararle en el ojo por tomarse muy a pecho este comentario sobre su paranoia, ¿no? El fuerte altercado con Alexander fue el inicio de la caída de la superestrella. Su paranoia aumentó y más allá que continuó destacándose en la liga, solicitó a su manager ser transferido. Desconocemos el por qué su entrenador no le hizo caso y no promovió ninguna gestión para que él fuera puesto en otro equipo. Aunque sí podemos asegurar que era un activo muy valioso para los Patriots y nadie vio el problema que se avecinaba. Imagino yo que tal vez Aarón quería, imagino, es mi opinión, que tal vez él pensaba que si se transfería a otro equipo, pues se mudaría a otro estado y tal vez esta paranoia sería más leve, ¿no? Ya no estaría como que en el centro del huracán, ¿no? En el meollo del asunto. Pero por otra parte, pues su manager o su entrenador, perdón, en este caso, pues no pone atención a su petición de ser transferido porque realmente veían el valor que él tenía en el equipo. Realmente pues les gustaba cómo él funcionaba y ejecutaba su deporte, que realmente no le prestó atención a esta petición, pero pues la tormenta se avecinaba. Algunos de sus compañeros del equipo Patriots se acercaron a él curiosos por saber qué sucedía realmente y por qué él había pedido esta transferencia a otro equipo, y él les dijo que alguien lo había amenazado y extorsionado. La respuesta de sus compañeros de equipo fue la más normal, quiero imaginar yo. Le dijeron que hiciera una denuncia al respecto. De alguna manera trataron de facilitarle este trámite y en este momento Aarón alquiló un apartamento donde pasaba los días fumando marihuana. Así es, de la verde. Y quizás Aarón buscaba pues esconderse o trataba de proteger a su familia. Hay que recordar que pues él tenía su casa, su hogar y decide pues a rentar ese apartamento. Imagino yo, mi opinión, que pues para aislarse, ¿no? Tal vez quería estar solo o de igual manera pues proteger a su familia y demás. Hay que mencionar también que Aarón ya tenía una niña que había nacido en el 2000, no, en el 2012. Su nombre es Aviel. También pues Aarón creyó conveniente instalar un super sistema de cámaras de seguridad en su mansión, comprar armas y un carro blindado. Realmente no había ninguna amenaza por terceras personas. La amenaza era su propia conciencia, ¿no? El hecho de que él había hecho todas estas agresiones y pues la paranoia lo estaba consumiendo. Esa básicamente era la amenaza. No había terceros implicados en todo lo que sucedía en su mente. En ese momento se acerca nuevamente a Wallace y Ortiz, aquellas personas que había conocido en la casa de su prima Tania. Comienza a pasar más tiempo con su cuñada y su novio llamado Odin Lloyd, con el cual compartía una pasión por el fútbol americano y también por la verde. Esos dos llegaron a hacerse muy cercanos, amigos, podríamos decir. Todo sucedió muy rápido. Una noche, Aarón, acompañado por Wallace y Ortiz, se comunica con Odin y le dice por un texto: salgamos un rato que quiero ir a buscar eso.
Primero van hasta una gasolinera con un carro rentado. Ahí compran, entre tantas cosas, goma de mascar. Y a la medianoche pasan a buscarlo. A Odin había algo que no le cuadraba, algo que le incomodaba, y mandó un mensaje por celular avisando que se encontraba con un NFL. El 26 de junio del 2013, Aaron fue detenido por la policía en su mansión a las afueras de Boston. Fue un escándalo mediático. Imaginen que se suponía una superestrella de la FNL camino a convertirse en una leyenda, y de buenas a primeras es acusado de homicidio. O sea que esa noche en la cual él quiere ir a buscar eso, algo sucedió y alguien termina sin vida. Lo acusaron por el asesinato del novio de su cuñada y amigo, o el que se consideraba su amigo, Odin Lloyd, un jugador semiprofesional del fútbol americano. Se cree que la causa de la disputa fue un conflicto de intereses. Como les digo, no se sabe en realidad qué fue lo que pasó ahí, pero esa noche, después de recogerlo, algo sucede, y de igual manera este hombre, Odin, se sintió extraño, lo cual hizo mandar ese mensaje de texto. 2 noches antes de matar a Odin, salió con él y tuvieron un altercado. Existe una versión que la furia de Aaron se desató al enterarse que Odin había desenmascarado su supuesta homosexualidad, o quizás habría descubierto el homicidio de Furtado y Abreu. Razón para una persona con estos antecedentes de querer tal vez deshacerse de esta otra persona. Ahora, estas son cosas que no están 100% confirmadas, pero son como opiniones públicas, suposiciones, teorías, llámenle como ustedes quieran llamarle. Pero pues sí, hubo un altercado 2 días antes de lo sucedido, y se dice que pudo haber sido por eso, porque descubre la homosexualidad o porque descubre el crimen que había cometido tiempo atrás. El motivo sigue siendo un misterio, como lo mencioné, son especulaciones y opiniones, pero el cuerpo de su amigo fue encontrado con heridas de bala en una zona cercana a la mansión de Hernández. Tenía balas en el brazo, clavícula, nuca y columna. Y luego se supo que disparó 2 veces más. Al parecer, Aaron estaba súper furioso. Las pruebas que lo incriminan fueron encontradas literalmente en su propia casa. Se trataba de los restos del arma homicida y sus huellas dactilares. El supersistema de cámaras de seguridad que había instalado en su mansión, por alguna razón se encontraba dañado. Realmente no sé si estaba dañado o simplemente lo dañaron a propósito. Realmente no sé. Las imágenes de video que la policía pudo rastrear lo mostraron junto a Wallace y Ortiz en los puntos clave donde quedaron al descubierto, que fue en la gasolinera, en la puerta de la casa de Odin, quien fue el hombre que pues pierde la vida, y Aaron ingresando en el carro rentado. Wallace y Ortiz se dirigieron de inmediato a la casa de Tania luego del atroz ataque a Odin, y esto facilitó a la policía el arribo de más pruebas relacionadas a otro episodio en el pasado. En el garage de Tania aún estaba la SUV plateada, aquella SUV que habían utilizado aquella noche con aquellos chicos en el boliche. Estaba en el garage de Tania, arrumbada por 2 años posteriores al asesinato de, como les digo, Zafiro y Abreu. De un momento a otro, 2 episodios salían a la luz e incriminaban directamente a Aaron, a esta superestrella del fútbol americano. El jugador recibió detención preventiva sin fianza y los Patriots básicamente pues rescindieron del contrato. Se supo que los fanáticos de los New Patriots le cambiaron las camisetas que llevaban impreso su nombre y su número sin costo alguno. Para este equipo, todo lo que estaba sucediendo pues era, imagínense, de gravedad. Era tal vez de dar vergüenza de que en su equipo existiera una persona con la sangre tan fría de poder cometer ese tipo de actos. Y pues básicamente le dicen a la gente: traigan sus camisetas y se las intercambiamos sin ningún costo.
También quitaron su imagen de las figuras de los álbumes y fueron reimpresos. O sea que no querían rastro de este tipo en nada que tuviera que ver con el equipo de los Patriots. La sentencia se demoró más de lo habitual y se empezó a especular que con la superestrella de fútbol americano iba a haber ciertos privilegios y no obtendría la condena merecida. Y es que suele pasar que en ocasiones actores, estrellas de cine, deportistas y demás hagan cosas no debidas y se les trate diferente que al resto del público común y corriente, ¿no? Y en este caso existía esa idea de que a él se le iba a dar ciertos privilegios por ser esta superestrella del fútbol americano. Sin embargo, el 15 de abril del 2015, luego de 2 años, el momento llegó y fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado de su amigo Odin y sin derecho a libertad condicional. En ese punto, pues solo se le llevó a juicio por ese delito. Fue llevado a una penitenciaría de máxima seguridad en Massachusetts y Aaron tenía una celda para él solo. O sea, quiero imaginar que no por el hecho de ser superestrella tenía la celda para él solo, sino que porque estaba en una cárcel de máxima seguridad. No sé, pero el punto es de que pues estaba en una celda él solito y pues ya condenado por este crimen, ¿no? Este hombre pasó de vivir en una mansión inmensa con todos los lujos a un espacio tan pequeño como una celda y sin ningún tipo de beneficios más que lo esencial, como una cama, un baño y un lavamanos. Aaron realizaba llamadas telefónicas a diario con su novia e hija y su madre. En las conversaciones que tuvo con su madre, él le confiesa que siempre intentó comunicarse con ella y nunca pudo, que en más de una oportunidad quiso contarle cosas personales para que verdaderamente lo conociera. Recordemos que al inicio de este caso les mencioné que el hogar donde vivía Aaron pues no era el más feliz, ¿no? Como que había mucha toxicidad por parte de, pues en este caso el padre y la madre, pues como que no quiero opinar mucho sobre la señora, pero el hecho de que se metió con el esposo de la prima de Aaron pues deja mucho que decir, ¿no? Y el hecho de que Aaron se viera con este apoyo emocional por parte de esta otra persona, de Tania, y no de la madre, pues también deja mucho que decir, ¿no? Él le decía a la madre, te vas a morir sin conocer a tu hijo. O sea, él sentía como que la mamá realmente no sabía quién era él. O sea, la poca comunicación, la poca relación que tenían, o sea, realmente como que la madre, o él creía que la mamá pues no tenía ni idea de quién él era realmente. La madre pues solamente intentó responder algo como que eso no es una cuestión que hacen las madres. O sea, no sé a qué se referiría con eso, pero como que también no le dio mucha importancia la señora. Y él le pregunta, ¿por qué piensas que somos tan cercanos con Tania? Le afirmó Aaron a su madre. Tania, su prima, que luego de la sentencia de Aaron fallece de un cáncer terminal, fue quien ocupó el rol afectuoso para él y también encubrió sus actos criminales. Como lo mencionó, él tenía un lazo muy, muy cercano a esta mujer, a Tania, a su prima, quien él veía como un rol de madre. ¿Por qué? Porque tal vez su madre estaba muy ausente. Era tan incondicional el amor que le tenía Tania a Aaron también, que fue durante el juicio privada de su libertad por un tiempo por no querer testificar en contra de Aaron. O sea, ella prefirió perder por un tiempo su libertad a tener que hablar de Aaron y de las cosas que tal vez ella conocía sobre él. No sé si ella conocía todo en detalle lo que él había hecho o creía que podía ser cierto y simplemente no quería testificar. Pues ese era el lazo tan grande que ellos dos tenían, ¿no? El amor tan grande. Su novia fue quien lo contuvo pues día a día y estuvo presente en todo momento. Nunca faltó ningún día del juicio, siempre asistía con su hija pequeña, eran ambas el bastón que de alguna manera pues sostenía a Aaron en pie.
Aarón le contaba de sus peleas en la cárcel con algunos compañeros y lo que le costaba dominar su furia. O sea, que él reconocía que tenía un problema de, de enojo y le costaba mucho controlarlo. Un día le contó que se sentía como un abuelo. Al despertarse por las mañanas le dolía todo el cuerpo y le costaba levantarse. Aarón hizo una mención que antes de salir a jugar cada partido de la NFL le aplicaban Toradol, no sé si así se pronuncie, Toradol, que es un analgésico para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo. La droga había sido prohibida en la liga y sin embargo, Hernández le confesó de manera textual: ¿sabes a quién se la daban? A mí. En este punto, bueno, pues si es que esto es verdad, pues la liga estaba haciendo cosas indebidas, ¿no? Porque le administraba esta droga, medicamento a Aarón o tal vez a otros de sus jugadores, con tal de que tuvieran un buen juego, ¿no? Que cualquier dolor muscular que tuvieran fuerte o leve, pues de momento se desvaneciera, ¿no? De alguna manera él sabía que su paso por este deporte violento le había dejado secuelas. Y aquí vamos a la parte que les mencionaba yo hace algunos momentos, que el mismo deporte también lo llevó hasta este punto en su vida, ¿no? No quiero decir que todas las cosas que él cometió fueron por el deporte, porque hay algunas que siento que todas las cosas en su vida, todas de alguna manera tuvieron que ver con todo lo que pasó. No hubo una sola que dijéramos, por esta razón, justamente esta es la razón de por qué se comportaba de esta manera. Creo que, en mi opinión, creo que hubo muchas cosas que todas se entrelazaron y hicieron de esto pues una tragedia masiva, ¿no? Hay videos que muestran haber salido del campo del juego por lesiones muy fuertes, incluso golpes extremos en su cabeza y otras donde solo se incorporaba de manera más lenta y continuaba el partido. El deporte del fútbol americano es muy, muy fuerte, chicos. Si yo llegué a ver un documental, historias sobre jugadores que realmente no empiezan a tener cambios en actitudes y demás por los golpes tan fuertes que reciben en su cabeza. Hagan de cuenta que tu cerebro está en una burbujita así como de agua y es agitado tan fuerte que te causa esta situación, ¿no? Y problemas que eventualmente tú y las personas a tu alrededor comienzan a notar. Posteriormente, su entorno fue descubriendo el comportamiento de Aarón. Como les digo, la gente alrededor de él se daban cuenta de sus cambios de actitud y demás. Se decía que su personalidad pasaba de un extremo a otro, de estar feliz y amable a enojado y violento. Aarón ya había sido juzgado y sentenciado por el homicidio de O'Dean, pero nuevamente sería juzgado por el doble homicidio. En esta oportunidad hubo un cambio de abogado que básicamente se centró en el testimonio del amigo Alexander Bradley para buscar la absolución de Hernández y lo logró. Pudo demostrar que Aarón no fue el asesino de Furtado y Abreu aquella noche afuera del club nocturno, que Aarón no fue quien jaló el gatillo. Al declararse inocente, Aarón rompió en llanto en el juzgado. Nadie supo bien el porqué de su actitud, aunque luego más tarde se especuló con esta situación. 5 días después de la absolución fue encontrado sin vida en su celda. Se había ahorcado con una sábana amarrado a la ventana, incluso se ocupó de trabar la puerta con objetos que tenía a su alcance para que nadie pudiera evitar lo que él tenía en mente. La superestrella dejó 3 cartas, una a su esposa, otra a su hija y por último una a su abogado. A su novia le subrayó en la carta: te dejé rica y algunas cuestiones legales. Una de las especulaciones de la causa de su muerte es que Aarón sabía que existía una ley que si un condenado fallecía y aún estaba apelando, que por cierto esa era su situación, la acusación era retirada del registro. Así los Patriots deberían pagarle a su novia e hija unos cuantos millones de dólares.
La ley fue quitada por una campaña llevada a cabo por la madre de Odín. Si esta fue la idea original de Aarón, pues quedó sin efecto. Básicamente, a lo que entiendo yo, chicos, es de que puede existir la posibilidad de que Aarón se haya quitado la vida para que esta ley entrara en vigor y el equipo de los Patriots terminaran por pagar el restante de su contrato a pues su esposa e hija. Pero conforme leí artículos y demás, al parecer eso nunca sucedió porque pues entró esta otra ley en vigor, lo cual al final de cuentas pues la familia no recibió ningún tipo de dinero por parte del equipo de los Patriots, ¿no? O de la NFL, como ustedes le quieran llamar. Pero sí se especuló muchísimo sobre ese suceso, de que tal vez su último acto de amor, por decirlo así, fue el quitarse la vida para dejar, pues, con un buen bienestar a su hija y esposa, lo cual, o sea, volvemos a lo mismo, es especulación, es una idea, pudo haber pasado por su mente, tal vez. Eh, o tal vez no, no sabemos, pero el punto es de que, bueno, se especuló acerca de eso. Aarón, según cuentan, era homosexual y al intentar reprimirlo lo convirtió en un ser extremadamente violento. Luego de su muerte, el abogado solicita los permisos necesarios para donar su cerebro para evaluación, con una sospecha que luego, pues, sería cierta. Aarón sufría de ETC, encefalopatía por traumatismos crónica. Es una patología que modifica el comportamiento de la persona. Sufren de pérdida de memoria, depresión, demencia, impulsividad y tenencia a ser violento. Todas las características que presentaba Aarón. La medicina que lo estudió afirmó que había sido el caso más agresivo que habían examinado. Con tan solo 27 años de edad, parecía ser el cerebro de una persona adulta de 60 años con alguna enfermedad degenerativa. Su familia, un abuso, su entorno estaba lleno de malas influencias, pandilleros. No existió nadie a tiempo que le dijera que no se estaba manejando por el camino correcto, que no estaba haciendo las cosas bien. Su represión sexual y una patología cerebral crónica se llevó a una superestrella de la NFL y obviamente a otras víctimas. Este fue el caso de Aarón Hernández, un caso bastante interesante en mi opinión. Creo que, como les dije anteriormente, son muchas cosas entrelazadas, no hay una sola que yo pudiera decir, en mi opinión, es la causante de las actitudes de este hombre. Creo que desde su niñez, la falta de amor en su hogar, el abuso que tuvo, las malas influencias, el consumo de sustancias en exceso tal vez, y el mismo deporte, lo que lo hizo en una gran estrella fue al final lo que también lo deterioró mentalmente, ¿no? Um, Esos casos pasan más a menudo de lo que pensamos. El deporte del fútbol americano es un deporte bastante agresivo. Tanto golpe constante y sonante en la cabeza deja secuelas. Y este no es el único caso. Como les digo, hay otros casos. Si ustedes quieren averiguar acerca del tema, háganlo. Pero hay más casos donde pues los jugadores, sí, en un momento son los mejores, superestrellas, todo el mundo los quiere, los aprecia, los alaba y demás, pero ¿a qué precio? Ahora, no pasa en todos los jugadores, pero quiero creer que en la mayoría, de cierta forma, hay ciertas secuelas por lo rudo que es el deporte, ¿no? Y no tal vez solo en el deporte del fútbol americano, puede haber otros deportes que tal vez sean de igual manera causantes de este tipo de problemas, ¿no? En este caso podemos ver que él pues tenía todas las características del ETC, ¿no? Obviamente cambios de humor, agresivo, violento, demencia y demás, o sea, muchas cosas que pasaban con él que son relativas a lo que ocurre con algunos jugadores de este deporte, ¿no? A pesar de que él se lleva la vida de esta persona, de Odín, siento yo que tal vez, en mi opinión, él también fue víctima, ¿no? De su propia vida y del propio deporte. Habrá quienes tal vez piensen diferente, pero yo creo que sí fue parte del deporte
que pues lo tenían en este estado, ¿no? Ya su cerebro no funcionaba con normalidad y demás. Y por otra parte, como lo mencioné, su niñez, su familia, el abuso y demás, o sea, hagan de cuenta, es un problema que tenía más problemas entrelazados, era una bomba de tiempo esperando a estallar y al final de cuentas, pues él decide quitarse la vida, ¿no? De una manera que tal vez no fue de una manera muy consciente o tal vez sí, realmente no vamos a saber nunca la razón por la cual él decide quitarse la vida, si fue para ayudar a su familia o simplemente por las cuestiones que pasaban en su mente. Como lo digo, no es solamente él la víctima, obviamente hizo cosas malas, no tiene justificación nunca el quitarle la vida a alguien más, pero es un caso, como les digo, bastante interesante y me encantaría leerlos, me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Ya habían escuchado ustedes de este caso? ¿Qué opinan? Recuerden comentar con respeto. Recordemos que esas historias no nos pertenecen a nosotros y hay que tener prudencia. Este fue el caso del día de hoy. Déjenme saber qué les pareció, déjenme saber qué les parece el background. Trabajé muy duro en ello para que de pronto les guste un poquito más. Si fue así, dejen esos deditos arriba, suscríbanse al canal, interactúen de la manera que quieran para que YouTube reconozca que les gustan estos videos y, ¿por qué no?, síganme en las redes sociales. Les mando un beso enorme, los quiero y nos vemos en un próximo video.